Posteriormente vienen entonces los decretos. Entonces, con fundamento en ese artículo constitucional, el Gobierno Nacional profiere el decreto 417, el 417-2020, mediante el cual declara la emergencia económica y social por un término de 30 días, y la Constitución le permite, dentro del mismo año calendario, poder ampliar ese término y pudiera llegar hasta 90 días. Es decir, que podemos estar pensando en ese escenario también. ¿Por qué? Porque es constitucional. Es posible que el presidente tenga, digamos, en mente o estar ya en este momento pensando cómo afrontar lo que se viene. Porque de lo contrario es posible que no se haya ganado mucho entonces en el evento que se decida simplemente levantar la cuarentena, pero la epidemia continúa, el mal continúa. Entonces, me imagino que en este momento se está pensando en cómo conjurar la crisis que ahora se viene. Y con base en este decreto, entonces, que declaró el estado de emergencia económica y de acuerdo a ese mandato constitucional y legal, el presidente, con relación al trabajo, pues ha proferido algunos decretos con fuerza de ley tendientes a conjurar la crisis. El primero de ellos pues, fue el decreto 457, mediante el cual decretó el aislamiento obligatorio e impuso unas restricciones allí de movilidad y de circulación, que fue el primer impacto que sufrimos trabajadores, que sufrieron empresarios con relación a la medida. El aislamiento obligatorio, con algunas excepciones. Después profiere el decreto 488, por medio del cual se promueve la conservación del empleo y autoriza a los fondos privados para que los trabajadores puedan hacer retiro de sus cesantías. Hacer retiro de sus cesantías solo si el trabajador ha tenido una disminución en su ingreso, caso en el cual el empleador deberá certificarlo ante el Fondo de Pensiones y Cesantías para que éste pueda hacer uso de esa prestación social. Única y exclusivamente se podrán hacer estos retiros ante los fondos privados de pensiones y cesantías. También autorizó que el empleador pudiera dar las vacaciones anticipadas, bien sea colectivas o acumuladas a sus trabajadores. Sacarlos a vacaciones, saquémoslos a vacaciones. Pero aquí hay un punto bien importante porque ya se ha comentado, ya creo que lo vi por ahí en el chat también, y es puntualmente el tema de la terminación de las vacaciones frente a la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa si mi periodo de vacaciones se cumple estando en cuarentena? Y otra medida fue la protección al cesante, que de alguna manera hay una ley que ya lo establece, pero que ha vuelto el presidente a través de este decreto un poco más flexible la posibilidad de que algunas personas cesantes, cumpliendo unos requisitos, puedan acceder a este subsidio. Ese subsidio se hace o se paga a través de las cajas de compensación familiar y, como digo, pues requiere de unos requisitos especiales. Y por último, en el bloque de constitucionalidad, entonces nos encontramos con las decisiones del Ministerio del Trabajo. Decisiones del Ministerio del Trabajo, observen ustedes que están en la base de la pirámide, o sea, si nosotros midiéramos la jerarquización de todas estas normas, acuérdense que venimos desde la Constitución Política, la ley, los decretos, abajo están las resoluciones y las circulares, o sea que el peso legal que tienen las circulares y las resoluciones del Ministerio del Trabajo es muy poco. Entonces, por eso es que empleadores y trabajadores no han podido, de alguna manera, formalizar decisiones que les permita superar situaciones. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo expidió una circular, la 21 de marzo, donde señala que o establece algunas medidas de protección para los empleadores y trabajadores con la finalidad de garantizar y de proteger el empleo. Entonces, lo que hizo el ministerio simplemente fue recordar lo que dice la ley. Dice, mire, pues usted podrá optar por el teletrabajo, usted podrá optar por el trabajo en casa, si hay licencias, puede darle licencias al trabajador si se las solicita, puede hacer uso de vacaciones. Entonces,
decreta algunas medidas allí que al final de cuentas pues son medidas que simplemente están ya señaladas en la ley laboral. Posteriormente profiere la circular 22 donde señala el Ministerio del Trabajo va a hacer control y vigilancia sobre aquellos empleadores que estén tomando decisiones en el marco de la emergencia declarada y decisiones como despedir al trabajador, como suspender de manera unilateral el contrato de trabajo, como reducir el salario de manera intempestiva sin autorización del mismo trabajador. Y con fundamento en esa circular profiere una resolución, la resolución 803, donde determina el trámite preferente de las solicitudes que han radicado los empleadores ante el Ministerio del Trabajo, solicitudes tendientes a que se les autorice la suspensión del contrato de trabajo. Esas resoluciones que son tendientes, esas solicitudes tendientes a que se autorice la suspensión del contrato de trabajo, pues el Ministerio ya lo ha reiterado en sus mismas circulares, en sus mismos conceptos, que el Ministerio no tiene la facultad legal para autorizar suspensión del contrato de trabajo. Hay una causal de suspensión del contrato en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 51, la causal tercera, sería la única causal en la cual el empleador le pudiera solicitar al Ministerio del Trabajo una autorización, pero en este caso la autorización no es para suspender el contrato, sino que la autorización trae como consecuencia la suspensión, porque en realidad lo que solicita el empleador ante el Ministerio del Trabajo es que se le permita el cierre de la empresa de manera temporal y que puede ser hasta por 120 días. Entonces, bien pudiera el Ministerio, analizando la situación particular de la empresa, determinar si puede o no puede autorizar. Por eso, mediante esta resolución, le dan un trámite preferente a estas solicitudes, porque algunas sí están dentro de la órbita o competencia del Ministerio del Trabajo para poder autorizar un cierre. Es la única causal. Algunos han solicitado que se permita la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. El Ministerio no tiene injerencia en esta causal y por lo tanto él no es el llamado a determinar si el tema de la pandemia o el cierre producido como consecuencia de un decreto nacional constituye fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio con relación a esto es que esa competencia escapa de su órbita y será el juez laboral el que tiene que entrar a determinar en un caso dado si la situación que se presentó o el hecho generador de la suspensión del contrato realmente fue una fuerza mayor o caso fortuito. Y finalmente, pues profiere la circular 27, donde señala una prohibición de solicitar licencias no remuneradas. El empleador, ya lo dije ahora, no puede actuar de manera unilateral. En este caso, siempre debe tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso con el trabajador, es lo mejor que puede hacer ahora. Como no tenemos un decreto que ya presidencial y que señale cuál va a ser ese salvavidas para salvar el empleo, para proteger tanto a empleadores como a trabajadores, entonces va a ser una función que va a tocar de manera particular en las empresas, entrar a mirarlas con el caso puntual, porque aquí ninguna decisión puede ser general. Nada que se adopte, por ejemplo, en una circular autorizando una suspensión se puede tomar como una norma que me va a permitir hacerlo en todos los escenarios. Cada situación con un trabajador, cada contrato que se tiene con un trabajador refleja una situación muy particular que hay que entrar a mirarla, a detallarla y poder determinar qué podemos hacer con este trabajador, hasta dónde podemos llegar nosotros que nos permita la ley y la Constitución para no afectar los derechos fundamentales de este trabajador. Hasta aquí lo que quiero indicar es que hay unos límites al gobierno para poder entrar a resolver la crisis que estamos presentando como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del aislamiento o del confinamiento, como algunos le llaman, ¿sí? Pero que de alguna manera debe sortearse, de alguna manera, porque yo no creo que el empresario quiera que su empresa se liquide y yo no creo que el trabajador quiera perder su empleo. Entonces tenemos que empezar nosotros desde esa base de la pirámide
donde estamos también los trabajadores y los empresarios, empezar a asesorarnos, a mirar cuáles van a ser esas posibles medidas, y esto lo tenemos que hacer de manera conjunta. De alguna manera los trabajadores tienen que ceder también, ojo, no es ceder sus derechos, no es ceder sus derechos, porque hay unos derechos mínimos que ya tiene el trabajador que no se pueden vulnerar, pero sí poder de alguna manera flexibilizarlos, de alguna manera poder con el empleador llegar a acuerdos de tal forma que me permita conjurar la crisis que estoy viviendo mientras me llega un salvavidas vía decreto nacional. Bueno, entonces, para finalizar la intervención traigo, de acuerdo a la explicación desde el punto de vista constitucional y legal y todo metido entre ese bloque de constitucionalidad, que en el estado de emergencia declarado por el gobierno ya vimos que fue por disposición constitucional y legal, no se podrá suspender el derecho fundamental al trabajo, ni tampoco se podrá afectar el núcleo esencial de este derecho, ni decretar medidas que mejoren los derechos sociales de los trabajadores, tales como la remuneración, la estabilidad en el empleo y la seguridad social. De alguna manera esto obedece a esas recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo le está haciendo a los estados que hacen parte o que han hecho parte de estos convenios y que han ratificado. Entonces, quedo atento a una nueva intervención ya para que realicemos algunas preguntas. Sandra, hasta aquí mi intervención.